La semana pasada estuvo Rox con nosotros dando el mensaje y nos compartió un mensaje acerca del propósito de Dios para nosotros, cuál es el significado del propósito, en qué consiste. Y este mensaje nos recordaba que es importante conocer cuál es nuestro propósito, es importante saber para qué estamos en la tierra o saber cuál es la razón de lo que hacemos, de lo que creemos, de lo que vivimos, porque si no tenemos un propósito, somos personas que no tienen una dirección. El propósito le da sentido y dirección a tu vida. Cada uno de nosotros puede comprobar cuán profundo conocemos a Dios, cuánto conocemos su propósito y su plan, cuando nuestros actos demuestran lo transformado de nuestra conducta. Es decir, si nosotros creemos que Dios tiene un plan, un propósito para nosotros, nuestras acciones tienen que demostrarlo. Nuestra manera de vivir tiene que ser diferente y tiene que ser conforme al plan y al propósito que Dios nos ha dado. Ya que si tenemos un propósito, pero vivimos de otra manera, pues quiere decir que no hemos entendido el plan que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, si Dios te ha dado un propósito, si Dios te ha dado un plan, quiere decir que te ha escogido. Te ha escogido porque cree que puedes hacer eso para lo que te ha llamado. Si Dios ya te dio un propósito, Él cree que tienes lo necesario para cumplir fielmente con esa responsabilidad y lograr ese propósito que te dio, ¿verdad? Entonces, si Dios te dio un propósito, quiere decir que Dios te ha escogido para cumplir con esa responsabilidad. Por lo tanto, el mensaje el día de hoy lo he titulado Escogidos para Dios. Y el versículo base que vamos a leer es Deuteronomio 14, del 1 al 3. Y dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, aquí vemos tres cosas que dice el versículo que nos ha hecho Dios, ¿verdad? Nos ha hecho un pueblo santo, nos ha hecho un pueblo escogido y nos ha hecho un pueblo único. Esto quiere decir que cada una de estas tres cosas tiene una responsabilidad especial, tiene un compromiso mayor, porque si pensamos en el pueblo de Israel, si Dios consideraba que el pueblo de Israel podía ser santo, podía ser único y podía ser escogido, ellos tenían que comportarse de esta manera ante todas las demás naciones. Ellos no podían actuar como ellos no podían hacer lo que hacían, ellos no podían vivir como vivían si Dios había dicho que ellos serían un pueblo único, un pueblo diferente a todos los demás. Es decir, esto era un privilegio, pero era una responsabilidad mucho mayor que para todos los demás pueblos. Por eso Dios los escogió con un motivo que era ser santos, ser únicos, y esto era porque de esta manera Dios iba a poder habitar entre ellos, también mostrando de esta manera a las demás naciones el poder que venía de Dios, las bendiciones de tener a Dios como su estandarte, como su Dios, como su todo. Entonces todas las demás naciones iban a poder ver en Israel lo que representaba tener a Dios de su lado, ¿verdad? Pero si este pueblo escogido no era santo, que santo significa apartado, ¿verdad? Entonces, si este pueblo no lograba ser apartado de las tradiciones, de la idolatría, de todo lo que vivían, nunca iban a poder ser un pueblo único, un pueblo diferente, un pueblo especial para que Dios pudiera habitar entre ellos. Sabemos que en la tierra Dios habitaba en el jardín de Edén, ¿verdad? Cuando pasó el pecado de Adán y Eva, Dios ya no pudo habitar entre ellos porque había pecado, ya no, Dios no podía ser parte de ese mundo pecador. Pero en el libro de Levítico encontramos un manual de todas las miles de cosas que ellos tenían que hacer para que la presencia de Dios habitara nuevamente entre ellos. Personalmente, Levítico, lo voy a decir, es quizás mi libro menos favorito de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el más difícil de leer para mí, ¿no? Si ustedes obviamente son más inteligentes y más sabios, qué bueno que lo disfrutan,
pero es un libro complicado porque viene con muchas instrucciones. Tiene que ser tantas cantidades, tiene que ser tantas medidas, tiene que ser este material, tiene que ser de esta forma, tienes que colocarlo de esta manera. Entonces son un chorro de miles de cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer para que la presencia de Dios pudiera descender y habitar entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios no iba a habitar en algo contaminado, en algo impuro. Por eso Dios se tomó el tiempo de dar especificaciones detalladas de todo. Entonces, si un día se toman el tiempo de leer Levítico, probablemente no entiendan muchas de las cosas que ahí mismo se piden, se decía y se necesitaban para que Dios habitara entre ellos. Ahora, lo más complejo es que esto no era una labor de decir, bueno, lo ponemos una vez y ya, ahí se queda para siempre, sino que nos dice la Biblia que de repente la presencia de Dios se movía y entonces tenían que desmontar, quitar, guardar, mover todo y volver a irse hacia donde estuviera la presencia de Dios. Entonces era algo que tenían que hacer continuamente y era bastante trabajo el poder quitar y poner el tabernáculo, los utensilios, las telas, las medidas, todo. Por eso, como era demasiado trabajo, Dios escogió a un pueblo o una tribu dentro del pueblo para que fueran ellos quienes realizaran estas funciones. Todos conocemos qué tribu eligió Dios, ¿sí? ¿Quiénes fueron? La tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, en el libro de Crónicas se nos detalla de manera mucho más clara las funciones y las responsabilidades que tenían los levitas. Vamos a leer Primera de Crónicas 23, del 28 al 31. Y dice así: el trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servían la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Entonces, este versículo solamente es a manera de introducción para darnos cuenta de todas las funciones que los levitas tenían que realizar. Entre sus funciones justamente era estar a cargo de las ofrendas, de los sacrificios y entre todas las cosas tenían que darse el tiempo para ir a cantar y adorar a Dios y darle alabanzas y reconocer cuán grande era, cuán maravilloso era. Y yo no sé ustedes, pero en algunas iglesias que he estado, ¿no? Que he sido parte quizá, es muy común nombrar a los de la alabanza, los que cantan o los que tocan un instrumento como los levitas, ¿verdad? Entonces, quizás es tan común escuchar esta manera de referirse a los músicos y a los que cantan, que siempre visualicé esa tribu, la tribu de Leví, como angelitos bien portados que tocaban el arpa y los instrumentos y cantaban alegremente por las calles del campamento, saludando a todos, ¿no? Como trovadores y bohemias ahí cantando melodías y exaltando a Dios con la sonrisa en el rostro y bendiciendo a todos con su música. Entonces, para mí ese era el concepto quizás que yo visualizaba en mi mente, porque siempre que hablábamos de músicos alabanzas eran los levitas, ¿no? Entonces, para mí ellos eran así, ¿no? Músicos buena onda que iban tocando y alegrando a las familias del pueblo de Israel. Entonces, puede que algunos de ustedes también tengan ese concepto, ¿no? De decir, levitas igual música, ¿verdad? Levitas igual alabanza, adoración. Entonces, nos quedamos como con eso, ¿no? Aquí tenemos un levita, otro levita, otro por allá, ¿no? Entonces, tenemos nuestros levitas, ¿no?
pero sus responsabilidades iban mucho más allá que solo cantar, mucho más allá que solamente tocar instrumentos, ya que si ellos eran los responsables de supervisar las ofrendas, las cantidades, los materiales y todo lo que se llevaba al altar, quiere decir que no solamente cantaban, quiere decir que no solamente daban gracias, también era su responsabilidad matar, degollar, quitar las pieles de los animales y esparcir la sangre en el altar. Entonces, ya no son los tiernos músicos que cantaban canciones por las calles, ¿verdad? Porque si era su responsabilidad vigilar todos los animales y todos los sacrificios que se hacían, quiere decir que ellos eran los que destazaban los animales, los ponían en partes, les quitaban la grasa, hacían esto, aquello, el otro, para entregarle lo mejor a Dios en el altar. Entonces, de músicos pasaron a carniceros, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, también más adelante podemos ver cómo fue que el pueblo de Leví fue escogido por Dios y sorprendentemente no fue porque los escuchó cantar y decir, ay, ellos cantan mejor que todas las demás tribus, me gusta a Leví, ellos van a ser los que van a estar para mi servicio, ¿no? Dios no iba paseándose por ahí, los escuchó cantar y dijo, me gustan ellos, ellos van a ser los que atiendan mi lugar de reposo. Sino nos dice la Biblia que cuando Moisés subió a la montaña a escribir las tablas de la ley, Dios mismo le dijo a Moisés, ya bájate porque el pueblo está descarriado, ¿no? Está perdido, ya están haciendo un fiestón y hasta tienen un nuevo ídolo que se crearon de la noche a la mañana, ¿no? Y es justo ahí que leemos la siguiente historia, Éxodo 32, 25 y 29. Dice, Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón no los había controlado. Así que se puso de pie a la entrada del campamento y dijo, los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas se le unieron. Entonces Moisés les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, tome cada uno de ustedes la espada, regresen al campamento y vayan de puerta en puerta matando a cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés y ese día murieron como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor por haberse opuesto unos a sus hijos y otros a su hermano. Así que hoy el Señor los bendice. Entonces, esta historia, cuando la entendí, justamente me daba cuenta de eso, ¿no? Porque yo, en mi mente seguían siendo los músicos amorosos, pero ya que leo esto, me doy cuenta que no solamente eran los que cantaban, los músicos, estos, sino que eran personas radicales dispuestas a seguir a Dios con pasión, con intensidad y con todo. Este versículo nos muestra que Moisés les dijo, ¿no? Levántense, ¿quién está del lado del Señor? ¿Quién se pone de pie y va a tomar acciones en este acto atroz que sucedió? Y tristemente, los únicos que se levantaron fueron los levitas, fueron los únicos que se pusieron a favor de Dios. Y esto significa o significó para los levitas que ponerse del lado del Señor era ponerse en contra de personas cercanas a ellos. Estar del lado del Señor significó estar en contra de personas cercanas a ellos. Los que estaban más interesados en agradar a los demás que a Dios, nunca podrían hacer lo que los levitas hicieron, que fue poner a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas. Ahora, en estos tiempos, no sé si han visto redes sociales, hay iglesias que aprueban ciertas cosas que van en contra de Dios. Hay iglesias que están a favor de cosas que son abominables para Dios, porque hay quienes buscan suavizar la palabra, buscan no incomodar, buscan no ser rechazados o que sean objetos de críticas, de burla,
o simplemente no quieren tener que perder a nadie, a un ser querido, a una persona que si tú le dices esto no está bien, te deje de hablar y entonces tú digas, pues prefiero no decir nada para que esa persona siga aquí. Entonces, esto mismo, suavizar la ley, suavizar lo que Dios había dicho, fue lo que Aarón hizo cuando el pueblo le dijo, necesitamos un nuevo Dios. Aarón dijo, es cierto, necesitamos un nuevo Dios, traigan sus aretes, traigan sus joyas y vamos a hacer un nuevo Dios, ¿no? Entonces, aunque Aarón tenía la autoridad para decirles todo lo que estaba mal, decidió darles lo que querían para que ellos no se fueran en contra de él. Y esto mismo de suavizar la palabra es algo que todos estamos constantemente expuestos, ¿no? Hoy les quiero contar acerca de un amigo de Mitch, ¿no? De La Paz, el cual es su gran amigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Han crecido juntos, quizás no desde niños, pero sí ya en una etapa de adolescencia hasta la fecha, pero su amigo, quizás uno de sus mejores amigos, es un hombre gay, ¿no? O sea, es gay. El punto es que se va a casar y dentro de su boda, como sabe que Mitch es pastora, le dijo: "Oye, pues, ¿por qué no nos casas?, ¿no? ¿Por qué no, nos das unas palabras y no unas oraciones y bendiciones y unes nuestro santo matrimonio?", ¿verdad? Entonces, obviamente, esto es algo que humanamente puede ser como decir ella: "Ay, es que es mi amigo, lo amo, me cae bien, he crecido con él mucho tiempo, pero no porque sea mi amigo, pues voy a estar a favor de", ¿no? Entonces, al contrario, pues tuvo que tomar la decisión justo de decir, o sea, pues no es posible, esto es en contra, o sea, te amo a ti como amigo, como persona, pero no estoy de acuerdo en lo que tú haces, en lo que tú vives, en la decisión que estás tomando y incluso oramos porque no se case, ¿no? O sea, oramos para que no llegue a ese punto, pero si nosotros buscáramos agradar a las personas, hubiera sido muy fácil decir, ay, ¿qué tiene? Pues solo es una oración, solamente es decirles algo, Dios los ama, aunque son pecadores, ¿no? Pero Dios los ama y que sean felices, ¿no? A lo mejor pudo haber sido la salida fácil, pudo haber sido lo que nos hacía quedar bien, ¿no? Ante él, ante su amigo y ante la sociedad para decir, ay, mira, qué buena onda. La iglesia, que es innovadora, es amable, inclusiva, ¿no? La pastora inclusiva, ¿no? Y entonces ahora iba a agradar al mundo, pero iba a desagradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a estar bendiciendo algo que es contrario a lo que Dios nos pide. Entonces, esto nos enseña que no importa qué tan importantes son las personas para nosotros, solamente tiene sentido estar del lado de nuestro Dios. Solamente tiene sentido estar del lado de lo que a Dios le interesa, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro salvador y Él es nuestro Padre. ¿Cómo podríamos nosotros darle la espalda? ¿Cómo podríamos decir, pues está bien, Dios, nada más voy a hacer esto, pero después vuelvo contigo, ¿no? Y esto mismo nos enseña esta historia de cómo los levitas fueron elegidos. Dice que ellos tomaron su espada, regresaron al campamento y de puerta en puerta fueron matando a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos, a todo aquel que estuvo en contra de lo que Dios les había mandado. Entonces, nosotros solamente tuvimos que decir, ¿sabes qué? No te puedo casar, si no me quieres invitar, pues adelante, no importa, y ya, ¿no? Pero ellos sí fue más drástico, sí fue, y a espadazos les dieron una lección, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que estar del lado del Señor requiere algo de nosotros. Estar del lado de Dios requiere, número uno, decisión. Número 2 requiere acción y número 3 requiere separación. Entonces, estar del lado del Señor requiere de nosotros decisión, acción y separación. Decisión para poder escogerlo a Él sobre todo y sobre todos, ¿verdad? No sobre los que me caen mal, porque ahí sí está fácil. Es elegir a Dios sobre tu familia, sobre tus padres, sobre tus hermanos, sobre tus hijos, sobre cualquier persona,
que pueda ser un impedimento en tu relación con Dios. Y sobre todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Puede ser tu trabajo, tu escuela, tus pasiones, tus hobbies, lo que sea, es algo que nosotros decidimos estar del lado de Dios. La acción es necesaria para hacer lo que sea que se nos llame, hacer lo que sea que necesitemos hacer, no lo que crees o que te parece mejor, no lo que tú piensas que está bien o lo que piensas que es la manera correcta. Necesitamos accionar en lo que se te ha pedido y nada más. No, Dios no quiere tu opinión cuando te ha pedido algo. Dios no quiere que tú le propongas un plan diferente. Él solamente quiere que acciones en lo que se te ha pedido. Y punto número 3, la separación. Justamente separación tiene que ver con apartado, con santidad y con vivir separado de lo que el mundo cree que es correcto, separado de lo que las personas piensan que es verdad, lo que las personas piensan que es agradable. Entonces, vivir conforme a los principios y leyes de Dios es vivir separado de lo que nos rodea, es vivir separado de lo que nosotros mismos podemos creer que es bueno. Por eso, la tribu de Leví no solamente eran una tribu de mantenidos, ¿no? Porque ellos no tenían tierras, ellos no tenían nada, ellos vivían del diezmo de las demás tribus. Entonces, no eran una tribu de mantenidos que vivían a costa de todos los demás, sino que fueron apartados y escogidos para Dios por haberle obedecido y dejar todo por Él. Aún hasta la fecha, en Israel están los judíos ortodoxos, los cuales no tienen trabajo, son mantenidos por el gobierno, son mantenidos de los recursos, de los impuestos de la nación, por así decirlo, es que viven todos los judíos ortodoxos. ¿Por qué? Porque su deber sigue siendo estudiar la Biblia, meditar, estar en ella, y tú vas al muro del lamento, están ahí leyendo todo el día, están ahí en grupos de cientos de personas. ¿Y qué pasa con los que no son judíos ortodoxos? Obviamente, dicen, ¿por qué yo tengo que mantener a esas personas que no hacen nada, ¿no? No están haciendo otra cosa más que eso, que son cuentos, que son leyendas, que son mitos. Y entonces hasta la fecha hay un conflicto social de por qué las personas tienen que seguir manteniendo a los judíos ortodoxos, ¿no? Entonces, hasta la fecha eso existe, pero esas personas no han entendido el propósito que ellos tienen, porque así como vemos el cómo fueron elegidos, después de eso, Dios sabía que ellos serían la tribu ideal para seguir al pie de la letra sus instrucciones, porque cuando Moisés les dijo: "Vayan y acaben con las personas", no dijeron: "Oye, pero ¿y mi familia? Oye, ¿y estos qué es? Y si me cae bien, ¿lo perdono o no lo perdono?". Ellos fueron y obedecieron. Uno puede pensar acerca de los levitas como, ¡wow!, ¿no? Increíbles, ellos son los representantes de Dios ante el pueblo, ellos eran los que tenían quizás una posición más cercana a Dios. Si pensamos en eso, era una gran responsabilidad, qué privilegio, qué asombroso, qué padre ha de haber sido un levita, ha de haber sido ser un levita, ¿no? Porque los otros pueblos, pues, andaban en sus cosas normales, generales, ¿no? Pero podemos pensar en los levitas como esas personas asombrosas que eran los encargados del altar, de la ofrenda, de los sacrificios, del incienso, de todas esas cosas que se nos dice en Levítico, pero una de sus labores, y quizás una de las más importantes, no era nada sorprendente y no era nada asombrosa. ¿Cuál creen que sea una de sus principales labores de los levitas? Ya les dije que eran los encargados de las ofrendas, los encargados de los sacrificios, los encargados de montar, poner y hacer un chorro de cosas espirituales y asombrosas y sorprendentes, ¿verdad? Pero ¿cuál creen que fuera una de sus principales labores? ¿Qué piensan? ¿Está difícil la pregunta? Una de sus labores principales no era asombrosa, no era sorprendente, no era nada que tuviera mucha ciencia, no era algo que tuviera
un nivel de santidad extremo, porque esa labor simplemente era cortar leña. Una de sus principales labores era cortar leña. Entonces, si pensamos en los levitas, decimos, ay, wow, todo lo que hacían, todo lo que sabían, todo lo que tenían que hacer, pero quizás la más importante de todas era cortar leña. Y ahorita les voy a explicar. Los levitas fueron ese pueblo ordenados, esa tribu ordenada por Dios para que el fuego no se apagara. Han escuchado esa frase, ¿verdad? Que el fuego de Dios no se apague. Entonces piensa en los levitas. Dice la Biblia que ellos no podían comenzar a servir hasta que fueran mayores a 25 años. Por lo tanto, tenían 25 años de preparación para empezar a servir en el templo y el lugar de reposo de Dios, ¿no? 25 años donde tenían que saberse todos los manuales, todas las medidas, todos los materiales, todos los requisitos, todos los protocolos, todas las leyes, para que cuando llegara el momento de servir, ellos pudieran hacerlo a la perfección y no cayeran muertos en el acto, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que hacer todo tal cual Dios les había indicado. Ellos no podían decir, ay, a mí me parece que en lugar de usar oro, vamos a usar bronce, porque es más barato, es más fácil de conseguir y mejor el oro lo invertimos y así tenemos más ganancias y hacemos otras cosas. Entonces, ellos tampoco pueden decir, ay, ese color no queda bien con este otro. Mejor hay que usar otra tela, hay que usar otra piel, hay que hacer otro material para que se vea más bonito y luzca mejor el templo del Señor. Entonces, ellos no tenían opción de decidir, de proponer, de opinar, tenían que hacer todo tal cual Dios les había dicho. Entonces, si Dios les dijo que hicieran todas las cosas como Él les había ordenado, la respuesta de Dios iba a ser que Él respondería con fuego. Él bajaría y quemaría sus ofrendas, sus sacrificios, y eso sería el pago por los pecados que habían cometido. En la historia de Levítico y de todos estos procesos del tabernáculo, vemos que Aarón hizo todo tal cual Dios le había dicho. Por lo que cuando puso la ofrenda sobre el altar, la ofrenda del sacrificio, Dios envió su fuego, consumió el sacrificio y encendió la leña. Y es ahí que ese fuego que Dios había encendido era el trabajo de los levitas mantenerlo siempre prendido. Entonces, el trabajo del levita era mantener encendido el fuego que Dios había comenzado. Vamos a leer Levítico 6, 12 y 13, que dice, entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Esto quiere decir que mantener el fuego del altar siempre encendido era un deber importante para ellos. ¿Qué quiere decir? Que tenían que constantemente llevar leña al altar de día y de noche para continuar con las ofrendas y sacrificios para el perdón del pueblo. Era el fuego de Dios lo que estaban alimentando, por lo tanto tenía que ser respetado y tenía que ser cuidado. Ahora, ¿qué pasaba si ellos de repente decían, ay, es mucho trabajo mantener este fuego, mejor hay que prender otra cosa, ¿no? Hay que hacerlo de esta manera y hay que hacerlo distinto. Y justamente los hijos de Aarón fueron aquellos que hicieron su propio fuego, hicieron el fuego que ellos creyeron, y ese fuego, dice la Biblia, que era un fuego extraño. Por lo tanto, era un fuego que Dios no había ordenado y eso le costó la vida a los hijos de Aarón, porque en su desobediencia quisieron hacer las cosas a su manera, quisieron hacer las cosas como ellos creyeron que era correcto, pero no era el fuego de Dios lo que estaban prendiendo, no era el fuego de Dios lo que estaban alimentando, era el fuego que ellos decidieron encender. Por eso
Así como el altar, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida no puede ser encendida por otros fuegos que no sean de Dios. No podemos dejar que otro fuego se encienda en nuestros corazones. No podemos priorizar otras cosas antes que alimentar la pasión que Dios nos ha dado y que ha depositado en nosotros. Ahora, no siempre la vida del cristiano, no siempre serán las actividades más gloriosas, más asombrosas, más sorprendentes. Muchas veces solamente tienes que cortar leña, muchas veces solamente tienes que ir, buscar tu leña, cortarla y llevarla al lugar donde Dios te ha dicho, ¿no? Pero si nosotros somos obedientes en esas pequeñas acciones, el fuego de Dios enciende nuestros corazones, el fuego de Dios consume lo que está mal en nosotros. Y esas pequeñas acciones, esos pequeños pasos son lo que nos acerca a Dios y a los demás. Muchas veces queremos hacer las cosas más grandes, ¿no? Decir, sí, me gustaría servir en un estadio lleno de personas adorando a Dios y exaltando, pero no estás dispuesto a ir por la leña, no estás dispuesto a hacer las pequeñas cosas. Ahora piensa en los levitas. Si los levitas hubieran menospreciado esa labor de decir, ay, no, o sea, yo me preparé 25 años, ¿no? O más para estar en el templo, para estar en el lugar donde Dios está, como para que me manden a mí a cortar leña, ¿no? Esa labor no es digna de mi conocimiento, esa labor no es digna de lo que me he preparado toda mi vida. Pero si los levitas hubieran tenido esa actitud de decir que vayan por la leña a otros pueblos, que vayan alguien más, otras tribus, que nos la traigan y nos la dejen aquí y ya nosotros la aventamos al fuego. Si ellos hubieran decidido hacer eso, simplemente el fuego de Dios se hubiera apagado en el altar, por lo tanto, no hubieran habido ofrendas, no hubieran habido sacrificios y por lo tanto, no hubiera habido perdón de pecados, no hubiera habido perdón de sus actos, de sus rebeldías, de todo, y por lo tanto, no serían purificados, por lo tanto, Dios no estaría con ellos. Entonces, la simple acción de no cortar leña era perder el perdón, era perder la presencia de Dios, era perder cosas mucho más grandes de lo que ellos podían imaginar por una pequeña acción. Por eso nosotros tenemos que cuidar que el fuego de nuestro corazón nunca se apague, así como tampoco se tiene que apagar nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra pasión, nuestro servicio. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí son maestros parrilleros, ¿no? Que siempre que hay una reunión, ustedes son los que encienden el carbón, ¿no? O en las fogatas, ustedes son los que arman la fogata y la prenden y en 3 chispazos ya tienen una bonita fogata. Yo, personalmente, en mi vida he prendido un carbón, no tengo idea de cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo quizás estaría con el encendedor prendiendo, calentando el carbón hasta que pues, arda y entonces ya después le echo más carbones para que se apague y vuelva a empezar y así, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes han prendido una vez carbón para la carnita asada o han hecho una fogata que ustedes armaron y prendieron? A ver, alcen su mano. Uno, 2, 3, 4, la mitad casi, ¿no? Algunos son de los míos que nunca hemos hecho ese trabajo, pero hay quienes ya tienen su técnica, ¿verdad? Quienes dicen, échale un Dorito o un Cheto, le prendes fuego y eso quema el carbón y entonces se calienta y se enciende. Hay otros que dicen, solo una servilleta con aceite, no sé qué, no sé cuánto, y todos tienen sus técnicas, ¿sí o no? Yo les digo, no tengo técnica, pero ustedes que son expertos y que han prendido alguna vez un carbón o una leña para una fogata, van a estar de acuerdo en que encenderlo y mantenerlo prendido requiere trabajo. Requiere estar con el plástico, con la tapa, con el, ¿cómo se llama? El abanico, ¿no? Con cualquier cosa echándole aire y soplándole y haciendo casita para que no se apague el fuego. Y entonces vigilar que nadie más le eche carbón y estar ahí atento a que nadie se te acerque a tu montón de carbón o de leña porque te lo pueden cebar.
¿verdad? Entonces, ese es un trabajo que los responsables vigilan y supervisan, porque requiere trabajo, requiere esfuerzo para mantenerlo prendido, ¿verdad? Entonces, los levitas tenían la tarea de mantener ese fuego encendido y no era una pequeña brasa para carne asada, ¿verdad? Era una hoguera para sacrificios de animales, ¿no? Becerros, ovejas, toros, esto, aquello. Entonces, no era el asador de rin de llanta, ¿no? Que tenemos, o el de cubetas partidas a la mitad que está ahí guardado allá atrás, ¿no? Sino que era una hoguera gigante, ¿no? Entonces imagínense cuánta leña tenían que estar llevando los levitas para mantener ese fuego encendido. Entonces, si ellos no llevaban esa leña, pues los sacrificios no pasaban y no iba a suceder nada, ¿no? Entonces, para que el fuego ardiera con fuerza, ellos tenían que trabajar, ellos tenían que esforzarse, tenían que ir, buscar la leña, cortarla y ponerla en el altar. Y en nuestra vida, el Espíritu Santo es ese fuego. En nuestra vida, el Espíritu Santo es ese fuego que arde en nuestros corazones. Por eso es que nosotros tenemos que ser sacrificio vivo, llevar nuestra vida al altar y que el fuego de su presencia consuma nuestros pecados, consuma nuestros errores y todo aquello que está mal en nosotros. Por lo tanto, nuestros tiempos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro cuerpo, los sueños que tenemos, la familia que Dios nos ha dado, el ministerio, y todo lo que tenemos debemos de llevarlo constantemente al altar que arde con el fuego de Dios. Y ya, para terminar, es importante que recuerdes que el fuego necesita ser avivado, ¿no? ¿Qué pasa en la carnita asada cuando ya está acabando? Le tienes que echar más carne, más carbón y agitarle otra vez y ya que prenda, otra vez ya lo dejas, ¿no? Entonces nuestro fuego tiene que ser constantemente avivado. Como seguidores de Jesús, ¿cómo lo avivamos? Pues lo avivamos aplicando y meditando la palabra de Dios en nuestra vida, mediante oración, mediante alabanza, mientras adoramos, mientras compartimos y convivimos con los otros personas, las otras personas, la comunión con los demás y pensando en el fuego. eh, Muchas veces cuando vas a un bosque, ¿no? Te dicen no prendas cerillos, no prendas cigarros, no prendas nada, porque una chispa puede encender el bosque y hacerse grandísimo, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el fuego es contagioso. Tu fuego es contagioso. Dios quiere tu vida y tu fe sean contagiosas como y que ardan con intensidad, que sean esa llama que se esparce con los demás, que llega a los demás y los enciende, no esa llamita, ¿no? Que está ahí guardada en el bolsillo, ¿no? Que nada más la sacas y la prendes como un encendedor, sino esa llama que esparce y crea un incendio a donde sea que va, porque esa llama va a reconfortar a quienes los rodean, a quienes nos rodean y sirve para alumbrar la oscuridad de este mundo, mostrándole a los demás dónde es que se encuentra Dios, ¿no? Dónde es que se encuentra el amor de Dios. Y el último versículo que me gustaría leerles es Hebreos 1:7. Dice, respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Entonces, si nosotros decidimos ser servidores de Dios, tenemos que ser como llamas de fuego. Entonces, como personas que han sido escogidas por Dios, nuestra única opción, no tenemos otra opción como los levitas, no es hacer lo que nosotros queramos, lo que nos parece bien. La única opción que tenemos como personas escogidas por Dios es arder. Nuestro único propósito es arder, ya que si no estás ardiendo, si no estás encendido, significa que te estás apagando, significa que tu fuego se está consumiendo. Si tu llama no está creciendo, quiere decir que al contrario, cada vez se está apagando más. Entonces,
2 preguntas para terminar. ¿Eres fuego en la vida de los demás? ¿Eres esa persona que llega, da un abrazo y te dicen: "Quítate porque estás caliente"? ¿O eres esa persona que no hace sentir nada? ¿Mm? Y eso quizás suena feo, ¿no? Pero puedes ser una persona que llegas y no causas nada, ¿no? Ni para bien ni para mal. Eres una persona que existe, ¿no? Entonces, yo sé que suena feo, pero es la verdad. Hay personas que no causan nada, ¿no? Y nuestro deber como cristianos, como servidores, como escogidos de Dios, es que a donde sea que lleguemos, quememos, ardamos, ¿no? Que seamos esa persona que justo las personas lleguen y te digan: "Ay, hasta empezó a hacer calor", ¿no? Llegaste y me diste calor, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas encendidas por Dios, con energía, con pasión, con ánimo, con deseos, con sueños, con metas, con propósitos, con muchas cosas por lograr. Pero obviamente, para hacer eso, necesitamos saber qué tan encendido está el fuego de nuestros corazones. Qué tan grande es la llama de tu altar. Nosotros somos un altar. Qué tan prendido estás. Qué tan grande es el fuego de tu corazón. Es una llamita, ¿no? Eres una vela, ¿no? Que alumbra solo para ti mismo, o eres ese incendio forestal que sale en todos lados, que ven las personas a kilómetros de ahí. Entonces, resumiendo, todos nosotros podemos tener propósitos, sueños y cosas que Dios nos ha dado, pero hay veces que quizás menospreciamos las pequeñas acciones, hay veces que menospreciamos los pequeños pasos, los pequeños triunfos, ¿no? Pero la historia de los levitas nos muestra que sí, cuando había momentos de hacer cosas espectaculares, radicales, lo hacían, pero diariamente cumplían con las pequeñas cosas, que era cortar la leña, buscarla y mantener la llama de Dios encendida. Entonces, nosotros muchas veces queremos hacer lo grande, lo sorprendente, lo asombroso, pero no empezamos por hacer las pequeñas cosas. Entonces, si tu llama hoy está al borde de un soplido de apagarse, necesitamos empezar a alimentar esa llama poco a poco, ¿no? Buscando en oración 5 minutos al día, 2 minutos al día, 3 minutos al día. Orar por los alimentos que te comes, ¿no? Por los 3, porque a lo mejor oras por el desayuno y dices: "Esta vale por todo el día", ¿no? Si no, decir: "Desayuno, comida y cena, al menos voy a agradecer lo que Dios me ha dado". Porque yo, honestamente, mucho tiempo pensaba que era así, ¿no? Yo decía: Dios, voy a despertarme a las 3 de la mañana en mi intimidad de mi aposento. Voy a buscarte a ti, solo tú y yo, en lo profundo de la noche, como profundo es mi amor hacia ti, ¿no? Entonces, llegaron las 3 de la noche, sonaba el reloj y lo aventaba por no sé dónde, ¿no? Sonaba después a las 4, lo volví a apagar. 5, 6, 7, 8. Ya decía: "Ay, ya me voy a despertar", ¿no? Y entonces ya tenía que irme a trabajar y ya no oré, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo decía: "Es que si no oro a las 4 de la mañana, mi oración no es eficaz. Mi oración no va a avivar el fuego de mi espíritu y yo no voy a estar encendido". Entonces, como nunca lograba pararme temprano, pues nunca estaba encendido, según yo en mi mente, ¿no? Entonces, a veces queremos hacer cosas así, guau, cuando realmente si vemos y pensamos en la historia de los levitas, su principal labor era quizás lo más fácil de todo, pero si no hacían eso, perdían todo lo demás. Todo lo demás no iba a tener sentido. Entonces, por eso yo entendí que no era a las 4 de la mañana buscar a Dios, era buscarlo a lo mejor mientras me estaba bañando, mientras iba camino a mi trabajo, mientras estaba haciendo cualquier cosa, iba a poder decirle: "Dios, gracias por esto", o tengo esta necesidad, este problema, este tema. Y esos momentos eran mis maneras de encontrar la leña y llevársela a Dios. Entonces, eso hizo que
después, pues ya no fueran quizás 5 minutos o 2 minutos o por la comida, ya eran 5 minutos, ya eran 10, ya eran 15 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos pequeñas acciones es lo que hará que nuestro corazón se mantenga encendido. Entonces, vamos a terminar este tiempo con una oración. Vamos a ponernos de pie y terminar este tiempo. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque hoy, Señor, podemos recordar que tú nos has escogido, Dios, no solamente para jactarnos, no solamente para presumir que somos hijos tuyos, Señor, sino para hacer ese fuego que alimenta el corazón de otras personas, Señor. Ese fuego que alumbra la oscuridad de este mundo, Señor. Ayúdanos a ser esas personas, Dios, que no tienen temor de seguirte, Señor, no tienen temor de obedecer tu palabra, no tienen temor de vivir, Señor, como tú nos has pedido, porque sabemos, Señor, que cuando somos obedientes, cuando hacemos las cosas que tú nos has llamado, Señor, sin importar si son grandes, pequeñas, Señor, cuando decidimos obedecerte a ti, Dios, tu fuego, Señor, desciende a nuestras vidas, Señor. El fuego de tu Espíritu Santo, Señor, el fuego de tu presencia, inunda nuestros corazones, Señor. Enciende nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, Señor, para que todo lo que hagamos y veamos, Señor, sea conforme a tu plan, a tu propósito, a tus metas para nuestras vidas, Señor. Que Dios, ese fuego que tú enciendes en nuestra obediencia, no lo descuidemos, Señor, no busquemos, Señor, llenarlo con otras cosas, no busquemos alimentarlo con otras cosas que no vienen de ti, Señor, sino que podamos ser obedientes en aquellas pequeñas cosas, Dios, en aquellas cosas que tú nos has llamado, Señor, y que decidamos ser obedientes en lo pequeño, Señor, en las pequeñas actitudes, Señor, en los pequeños cambios, para que cada día, Señor, nuestro corazón pueda ser esa llama que crece, Señor, esa llama que cada vez, Señor, quema más, Señor, a las personas, Señor, y que podamos ser, Dios, también purificados a través del fuego de tu presencia, Señor, porque sabemos que si tu fuego no está en nuestras vidas, Señor, vamos a ser personas que se cargan de imperfecciones, Señor. Se cargan de cosas que no están bien, de cosas, Señor, que solamente nublan nuestra vida, Señor, nuestra visión, nuestro entendimiento, Señor. Pero cuando decidimos serte fieles a ti, Dios, tú eres ese fuego que desciende, Señor, y que consume lo que está mal en nosotros, Señor. Que consume aquellas cosas, Señor, que nos apartan de ti y nos purifica, Señor, para hacer ese lugar listo y preparado, Señor, para que tu presencia siempre habite con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque día a día, Señor, tú nos ayudas a mantener ese fuego en nuestro corazón, Dios. Pero hoy te quiero pedir por cada persona aquí, Señor, que si está quizás con esa llama pequeña, Señor, con esa llama a punto de apagarse, Señor, tú pongas en ellos pasión, Señor, tú pongas en ellos ese deseo de buscarte, de agradarte, Señor, de disponer un tiempo diario, Señor, para encontrarse contigo, ese tiempo de alimentar su llama, Señor, con la leña, Señor, que es tu palabra, que es orar, que es buscar y meditar en tu palabra, Dios, encontrarnos contigo, Señor. Llena nuestros corazones de pasión por ti, Señor. Ayúdanos a ser, Dios, cada día mejores, que podamos ser esas personas que transforman su alrededor, Señor, porque estamos llenos de ti, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias y te pedimos que sigas guiando nuestras vidas y ayúdanos a tomar decisiones, a actuar diferente, Señor, a pensar diferente y a vivir vidas en integridad, vidas que son dignas, Señor, de tener el fuego de tu presencia en nosotros, Señor. Dios, que no seamos personas que se apagan, sino que cada día arden más, Señor. Que cada día podamos, Dios, crecer en nuestra relación contigo, que podamos ser obedientes a lo que tú nos has llamado, Señor.
te damos gracias en este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor, y ayúdanos a ponerla en práctica cada día, Señor, para que cada día nuestro corazón arda más por ti, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo y nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén.